Gracias por darle clic y bienvenidos al canal de Crash. A lo largo de mi vida he escuchado muchas anécdotas e historias interesantes sobre personas que han visto espantos, fantasmas o como quieras decirles. Unos parecieran querer asustar y otros solo son cuentos. Pero esto que escucharás hoy sobresale un poco de los demás. Esta historia se titula El amigo sombra. Desde los 5 años tuve una voz en mi cabeza. Me decía secretos, respuestas, caminos correctos. Al principio lo vi normal. En un par de veces vi su forma, una sombra alta y delgada y humanoide. Pero en esa época caminaba en 4 patas para estar a mi altura, decía él. Cuando me preguntaban cómo sabía ciertas cosas, respondía que el amigo sombra me ayudaba. Me miraban raro y se alejaban. Era un niño, no veía nada malo en decir eso. Así que no comprendía por qué se alejaban. Algo curioso, siempre me hablaba como si fuera yo mismo. La voz decía, por ejemplo, debería tomar este camino o yo sé cuál es la respuesta. Escribiré esto, como si fuese yo quien lo pensara. Pero no era mi voz. Unos años después, entre mis 12 y 13 años, él mismo me dijo que debería dejar de hacerle caso si quería tener amigos, ya que nadie lo veía normal, hasta que llegué a pensar que era esquizofrenia. Pero aquel ente no me incitaba a nada malo, siempre era para ayudarme. Bien, el caso es que le obedecí, aunque no del todo, porque cuando estaba solo hablaba con él y evitaba ponerle atención cuando estaba con alguien. No recuerdo cuándo pasó exactamente, pero noté su ausencia a los 15 años, y no lo veía espontáneamente. Ya no escuchaba sus consejos y mucho menos hablaba con él. Supuse que era parte de madurar, pero lo tomé como una pequeña anécdota. Pues bien, hace unos meses la tecnomecánica y el seguro de mi moto habían vencido. Normalmente no la manejo así, pero por fuerza mayor decidí arriesgarme. Cuando venía de Florida a Bucaramanga y me dirigía hacia el retorno en el puente de Provenza, escuché aquella vieja voz diciendo: ¿y si mejor sigo derecho? Supuse que era una alucinación y lo ignoré. Cuando di la vuelta me vi enfrente de un retén muy grande. ¿Ya qué? Ahora pasa rápido antes de que noten que temes, dijo después. Obedecí y no me pararon. Ahí comenzó todo de nuevo. Pasaron un par de semanas y salía sin miedo, pues obedecía sus consejos y nunca caí en un retén. A eso de mitad de diciembre me levanté con un terrible dolor de cabeza. Todo me irritaba. No podía dormir del dolor. Siempre he sido reacio a tomar pastillas, pero esa vez accedí por tanta jaqueca. Llegando a mi casa, el dolor se volvió más agudo y cerré los ojos. Al cerrarlos, vi sus manos y un letrero que decía: elige una, junto a 2 fotos, una muchacha que no conocía de nada y una amiga con la cual había compartido mucho. Las fotos desaparecieron, junto con el cartel, y apareció otro letrero que rezaba: si quieres salvarla, háblale. Pues obedecí. Le hice la conversación por menos de media hora. Nada relevante, solo un par de anécdotas y ya. Se despidió porque tenía que encontrarse con una amiga. No comprendía qué pasaba allí, pero el dolor de cabeza había cesado. ¿Por la pastilla o por aquella visión? Quizás la jaqueca era por ignorar su voz. No me importó, yo solo quería dormir. A la mañana siguiente, mi mamá me dice: buenos días, por ahí lo vino a buscar una vecina y dice algo sobre que usted le salvó la vida. Eso me sorprendió demasiado, pero supuse que era una casualidad. Lo que me dejó con la piel erizada es que hubo una víctima mortal. Bueno, creo que el conductor también murió, pero él no cuenta. Al ver las fotos de la noticia quedé petrificado. Era la maldita chica que había rechazado en mi visión. Según el testimonio de la mujer en cuestión, de no ser por esos minutos de distracción, ella hubiese muerto junto con la otra chica, que llegó faltando medio minuto para que sucediera el accidente. Y la pobre muchacha murió. Desde entonces sigo su voz siempre y ayudo a quien me sea posible en ocasiones. Sigue siendo la misma sombra alargada, y ahora sí camina en sus 2 piernas, sin rostro alguno. A pesar de eso, siento que me observa en las noches. A veces me levanto a eso de las 3 o 4 de la mañana y con el rabillo del ojo lo veo. Luego comienzo a hablar con él y él simplemente me responde lo mismo: mejor me duermo, mañana será un día largo. En 2 ocasiones le pregunté quién era. La primera vez no respondió. La segunda solo dijo: no sé quién soy. Y pues ni modo, no puedo insistirle. Yo creo que todos tenemos este ente, que es un remanente de nuestras vidas pasadas y que nos impregna de experiencia.
La razón de su existencia es que nuestro cerebro no puede almacenar tanto conocimiento almacenado por nuestra alma. Créanme o no, es una experiencia muy linda y curiosa. Gracias por escuchar. Quiero darle un agradecimiento a Joan Alzate por dejarme compartir esta historia. Significa mucho para mí. Si te gustó este video, dale like y compártelo, para que todos podamos escuchar una buena historia.